posmodernismo actualmente parece tener sus días contados y he de considerar dos razones para ello. Primero, la presencia del pensamiento metafísico que se puede entrever en la obra de Baudrillard. Y segundo, que como tal, el posmodernismo nunca operó como una nueva época, sino como una mera reinterpretación o asunción crítica de la modernidad. De modo que la posmodernidad, en su rechazo a los metarrelatos, siempre se movió entre ellos, por lo que no contó con vida propia. Pero vayamos por partes. Habría que considerar que si existe un fin de los grandes relatos, entonces habría de existir un metarrelato que nos diga que la modernidad misma ya se cuestionada por sí sola y que por tanto el proyecto del posmodernismo es ya endeble de su nacimiento, una mera falta innecesaria. El sentido coloquial y para nada filosófico. Podría fácilmente venirnos a la mente que desde épocas tan célebres como la Ilustración hubo pensadores, por decirlo de algún modo, oficializados que relegaron a otros. Dígase de los participantes de la enciclopedia, por ejemplo, Rousseau o Voltaire, mientras que se encuentra un nombre como el de Lametrie, que fue activamente excluido, pero que no por ello cesó de aportar ideas que claramente cosechaban críticas a la modernidad. Entonces, es preciso señalar que desde cualquier frente, la modernidad misma estaba en un ejercicio de continuo cuestionamiento. Ahora bien, aunque la metafísica afrontaba duramente problemas desde la modernidad, habría que ver si se vieron acrecentados o no con el posmodernismo. Para Baudrillard, el pensamiento metafísico no es el coto de una disciplina abstracta, ajena a nuestras preocupaciones inmediatas. Al contrario, está en nuestro alrededor, sobre todo en el sistema de objetos, que constituye el marco de nuestra vida contemporánea. De ahí que podamos decir que la metafísica misma está impregnada en el posmodernismo, aun si no es su foco, ya que del mismo modo que comentamos sobre el cuestionamiento de la misma modernidad como un metarrelato más, podríamos hablar de que la metafísica opera como ese modo de vida que nos da cuenta de cómo hemos sido rebasados tecnológicamente antes de siquiera tomar conciencia del giro de la existencia en el que nos vemos envueltos. El pensamiento metafísico se vuelve presente tan pronto como el posmodernismo quisiera deshacerse de él. En suma, una necesidad tratada como contingencia. Regresando con Baudrillard, es destacar que sus advertencias mismas parecen haber dado otro punto para visualizar cómo es que el posmodernismo caería por su propio peso. Baudrillard nos habla de la diferencia entre simular y disimular, cuestión que marca como la alteración de la realidad mediante la simulación vuelve insostenible a la posmodernidad que vio nacer estas tendencias. Además está aquello de la ausencia. Ellos se conectan inmediatamente con simular, dado que simular es traer algo de la ausencia. Si en el posmodernismo se pierde el sujeto entre tanto embrollo, es porque la simulación es problemática por sí misma. Quiero decir, vuelve inclasificables los modos de proceder con los que hay que moverse entre las experiencias. Para esclarecer, habría que pensar en el ejemplo acerca de la enfermedad. Baudrillard nos cuestionaba lo siguiente: ¿el que simula está o no está enfermo, contando con que ostenta verdaderos síntomas? Objetivamente no se le puede tratar ni como enfermo ni como no enfermo. La psicología y la medicina se detienen ahí, frente a una verdad de la enfermedad inencontrable en lo sucesivo. Si los conocimientos científicos, aquellos conocimientos de gran validez, se detienen ante la avalancha de la simulación, ¿qué le esperaría a todo el conocimiento con el que operamos y que carece de sistematización alguna? Pero regresando, es entonces claro que el posmodernismo se presenta entonces como una filosofía construida desde la ausencia, y es ello la que la vuelve endeble, dado que va a dificultar una clasificación y por tanto los metarrelatos se presentan pululando en el aire sin ser aprovechados. Y si se trata de no aprovechar, podríamos inmiscuirnos ahora con la cuestión de que no se trata de que la modernidad misma ya contiene todo lo que le haría falta a la posmodernidad, porque pensar así sería querer combatir a la posmodernidad por el mero capricho de perfeccionar a la modernidad de manera meramente ad hoc, cosa que quizá sería natural bajo su principio de una búsqueda de ideales trascendentales, pero que quitando ese sesgo y gusto por los argumentos circulares, se da una visión con mayor claridad. Ahora bien, si se ha de continuar con el discurso que se ha comentado acerca de cómo el posmodernismo es una reinterpretación de la modernidad, necesariamente habría que tratar la cuestión de la estética puesta como un eje mayor en el posmodernismo por sobre la ética y la ontología que tanta primacia tuvieron para la modernidad.
Aquí aparece tal característica al fijarnos en concepciones como lo sublime, que pasa de aquel sentimiento que desborda en un placer con temor a una experiencia más personal. Mientras, en lo que compete a la ética, en un valor tan explorado por la modernidad como lo es la justicia, el posmodernismo se encargó de separarlo del orden de la verdad y de la belleza, es decir, de los órdenes ontológicos y estéticos. La justicia tiene que inventarse, reinventarse, para legitimarse dentro del posmodernismo. Es más, esa incitación al crear para legitimarse es de lo más propio del posmodernismo. Justamente de lo anterior, habría que hacer un pequeño paréntesis con que un valor como la justicia no pretende una demostración simplemente lo que podría llamarse una maleabilidad, dado que nunca se abandona la postura de que tal valor no es prescindible. La justicia ha de adaptarse a los fines del posmodernismo y nunca viceversa. Pero continuando, se puede extraer que la caída del posmodernismo se evidencia por esa creación que se pretende imparable. Lo anterior desemboca en las visiones que difieren tanto del propio posmodernismo. Se hallan por ahí unas viscerales, incluso una asociación a una necrosis, mientras que otras se mueven y corren a cargo de pensadores como Lyotard, en busca de una estructura más fija y en suma más selectiva al final del día. Autores como Lyotard se esfuerzan en legar pautas para el posmodernismo, mientras a su alrededor abunda un posmodernismo mucho más lúdico. El proceder lúdico del posmodernismo bien acaba por mermar el posmodernismo como una época, además de que lo vuelve inconsciente hacia el pensamiento metafísico que sus mismos exponentes no dejan de lado, como sucede en el caso del ya citado Baudrillard. Una invitación a un conocimiento en la inmediatez surge. Tal situación nos remitiría a la novela de Luis Landero, Una historia ridícula, donde el protagonista de nombre Marcial es un personaje cuyo acceso a lo que él cree es la alta cultura se da a través de periódicos y revistas destacadas, con lo que con lo cual él mismo se posiciona como una persona capacitada para emitir discursos elocuentes. Esto podría ser señalado como un reflejo de las consecuencias que el conflicto abierto de las visiones del posmodernismo trae al comportamiento basado en tales principios conflictuados. Podría, con lo planteado en las líneas más recientemente tratadas, considerarse que quizás se busca seguir alguna base bajo el concepto de contrainducción asentado por Paul Feyerabend, un autor que el posmodernismo tiende a adoptar, pero la propuesta de sugerir teorías que vayan fuera intencionalmente de lo que se quiere demostrar para mantener cierto sustento pareciera es también pasada por alto tratándose del posmodernismo lúdico. La maraña de teorías acaba por arrasar sin que con ello se busque la validez en todo conocimiento, como sucede con los valores que son reducidos a meras opiniones. Y es aquí cuando podría argumentarse que el posmodernismo, dentro de su renuncia a la validez, nunca pretendió ser validado como una época en sí mismo, una postura aceptable, pero que esta vez encuentra un callejón sin salida de parte de los autores que persiguieron cierta rigurosidad al trabajar con lo que hoy vemos también como una corriente. Dígase el caso del ya mencionado Lyotard. La misma naturaleza del posmodernismo lo catapulta a un circuito sin fin que lo aleja de su permanencia y atractivo para la historia del pensamiento. Pero si se ha de conformarse con ello, permanece como una anécdota más, de la que no es ni escaso ni prescindible el aprendizaje que se puede extraer de ella. Entonces, y concluyendo, el posmodernismo adolece ante un pensamiento metafísico que se entremezcla con el nunca haber sido una época como tal, además de construirse enteramente a través de la ausencia.